Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este su programa, Portavoz del Eterno. Es una bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios a través de Facebook, a través de YouTube. Este programa lo estamos grabando en la Iglesia de Jesucristo Rey Eterno, a la cual usted puede asistir. Estamos ubicados en la colonia San Lorenzo Jicotenca, en la calle Justina, número 111, muy cerca del Cinemex de Peñón Viejo. Bueno, pero sin más, vamos a exponer la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la parábola del Hijo Pródigo. Un pasaje muy conocido, muy leído, muy explicado, pero hoy el Espíritu Santo nos va a dar un rema, nos va a dar una revelación acerca de este pasaje, de esta historia. A lo mejor te vas a identificar, pero vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Acompáñame, si tienes su Biblia ahí, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, en el versículo 11. Dice la Escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Vemos en estos versículos cómo es el menor, el que decide irse de casa. ¿Por qué razón? Porque el menor no tenía la madurez suficiente para quedarse en casa. Por lo tanto, el hijo menor toma la decisión de irse de casa, creyendo que iba a estar mejor. Pero dice la Escritura, me llama la atención lo que dice el versículo 12, porque dice que él les repartió los bienes. A los 2 les repartió sus bienes. Pero en el versículo 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. El hijo representa a la humanidad. El padre representa a Dios. Y puede ser que tú hayas dicho: yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera, yo quiero vivir como yo creo que debo de vivir. Pero dice que no muchos días el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Apartada de quién? Del padre. Dice: y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo mejor que tú le puedes dar a una persona es tu tiempo. Pero muchas veces desperdiciamos nuestra vida en cosas que no nos ayudan, en cosas que no nos edifican, en cosas que no nos bendicen, sino por lo contrario, que nos perjudican. Él, al irse de la casa del padre, ahora ya nadie lo iba a corregir, ahora ya nadie lo iba a exhortar, ahora ya nadie lo iba a alentar, porque él se fue a vivir lejos de la casa del padre. Es fácil vivir lejos de la casa del padre, es lo más fácil, porque si estamos fuera de la casa del padre, fuera de la casa del padre no hay reglas. Pero no es lo mejor, porque vamos a vivir perdidamente y vamos a malgastar nuestra vida, sabiendo que nuestra vida es corta. Dice la palabra de Dios que la vida es como la flor del campo: nace por la mañana, retoña y después muere. También lo describe que nuestra vida es como la niebla. Entonces es importante aprovechar nuestra vida al máximo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14: cuando todo lo hubo malgastado. Ahora vemos en el versículo 14 que todo lo malgastó. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. A veces es necesario que nos falte para que podamos mirar hacia el cielo y reconocer que necesitamos de Dios. A veces es necesario que nos falte la salud. A veces es necesario que nos falte algún familiar. A veces es necesario que nos falte el dinero para poder reconocer que necesitamos de Dios. No te estoy hablando de una religión. Dios no es una religión. Cristo te ama y te está esperando con los brazos extendidos. Y cuando comience a faltarte,
cuando has desperdiciado tu vida, cuando has desperdiciado tu tiempo, cuando has puesto tu confianza en los hombres y los hombres te han defraudado, las mujeres te han defraudado, yo te quiero decir una cosa: Cristo nunca te va a defraudar, porque el sistema ha fallado, los pastores han fallado, los sacerdotes han fallado, pero hasta el día de hoy Cristo no ha fallado y Cristo nunca te va a fallar. Dice el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Después de haber sido un hijo de familia, por no haber pensado correctamente, ahora este joven está apacentando cerdos. Ahora este joven se tiene que ensuciar en aquellos chiqueros de los cerdos. Pero era necesario que este joven cayera bajo, que tocara fondo, para que pudiera recapacitar que era mejor estar en la casa del Padre. Y dice más la palabra de Dios en el versículo 16: deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínese, él quería la comida de los cerdos. Y muchos dicen, comía algarrobas. No, dice la palabra de Dios que no podía comer de ellas. Porque dice la palabra en el versículo 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Cuando en la casa del Padre lo tenía todo, ahora ni siquiera podía comer las algarrobas, que era la comida de los cerdos. Y eso es algo tremendo, porque donde vamos a estar mejor es en la casa del Padre, no lejos del Padre, porque lejos del Padre nos van a faltar muchas cosas. Dice más la palabra de Dios en el versículo 17: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aún los jornaleros en la casa de su padre estaban mejor que él. Pero esto no fue la culpa del padre, pero esto no fue la culpa de su hermano, esto fue la culpa de él por tomar una mala decisión. ¿Cuántas de las veces hemos tomado una mala decisión y a veces le echamos la culpa al diablo, a veces le echamos la culpa a nuestros padres? Pero aquí la culpa, el que tenía la culpa era este hijo, que era el menor, por cuanto había tomado una mala decisión. Pero hay una buena acción ahí en el versículo 17, dice: cuando volvió en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? En el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre. Lo mejor que tú puedes hacer si estás padeciendo, si estás sufriendo, es levantarte e ir a la casa del Padre, es levantarte e ir a los pies del Señor, porque entonces el Dios que te formó desde el vientre de tu madre, entonces Él te va a ayudar, entonces Él te va a restaurar, entonces Él te va a dar las instrucciones para que tú puedas vivir tu vida al máximo, porque no se trata solamente de vivir. Dice la Biblia en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. No te conformes a vivir solamente, tienes que vivir la vida abundante. Levántate, corre, ve a la casa del Padre, porque en la casa del Padre va a haber alimento. Muchas veces nos ocupamos nada más del cuerpo, pero dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 que estamos compuestos de espíritu, de alma y de cuerpo. Y en la casa del Padre es donde vas a hallar ese pan de vida que va a alentar tu alma, que va a alentar tu espíritu. Entonces dice la palabra de Dios: me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La palabra pecado es algo que hemos escuchado muchas veces. ¿Pero qué es pecado? La palabra pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La palabra de Dios. Es la ley o es el manual que el Señor nos ha dejado para que por medio de ella nos rijamos. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que Él reconocía su pecado. El primer paso o lo primero que tú tienes que hacer es reconocer tu pecado. Es reconocer que te has alejado de Dios. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado.
El pecado, la desobediencia. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban muy bien, estaban administrando. La palabra Edén significa paraíso, estaban en el paraíso. Pero por cuanto desobedecieron o pecaron, fueron expulsados del paraíso. Por su desobediencia, por su pecado. Pero tienes que levantarte y reconocer que has pecado y que has desobedecido. Dice el versículo 18, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué? Porque su condición había venido a ser muy baja y ahora él ya no se consideraba hijo de Dios. Puede ser que tú no te sientas digno de ser llamado hijo de Dios, por cuanto has desobedecido, has pecado, pero acércate a Dios. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Él no regresó pidiendo la posición de hijo, ahora quería la posición de un jornalero. Pero fíjese, la actitud del padre en el versículo 20. Levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Cuando tú estás lejos de Dios, el Señor te está viendo. El Señor te está observando. Porque dice la palabra, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y a veces el Padre, a veces Dios, nos deja que hagamos, que desperdiciemos, pero Él nos está observando y nos está cuidando, porque tiene un propósito para nuestra vida. ¿Y cuántas de las veces nos ha librado de un accidente? ¿Y cuántas de las veces nos ha librado de la muerte? Pero es porque Él tiene un propósito para nuestras vidas. El padre sabía que el hijo estaba haciendo las cosas mal, pero él quería que el hijo reconociera. El padre nunca fue a buscarlo, esperó a que el hijo madurara y reconociera que era mejor estar en la casa del padre. Dios siempre te va a estar viendo de lejos. Pero amado amigo o hermano que me ves a través del internet, ¿no sería mejor estar cerca de Dios, que solamente el Señor te vea de lejos? Acércate a Dios. Dice, y fue movido a misericordia. Una de las características principales del Dios que nosotros predicamos es la misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios dijo, estoy harto de los sacrificios. Quiero que aprendan lo que significa misericordia. Y por misericordia es que nosotros hoy estamos predicándote la palabra de Dios, porque es necesario que te acerques a Dios. Es el tiempo en que te acerques a Dios, es el tiempo que empieces a leer la palabra y que veas todas las promesas que Dios tiene para tu vida. Dice que fue movido a misericordia y corrió. Fíjese la acción del padre, corrió a recibir a aquel hijo pródigo, aquel hijo que había decidido irse de casa. No dice que le reprochó, no dice que le cerró la puerta, no, él se alegró y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esa es la actitud de un padre hacia un hijo. Usted puede tener un hijo muy rebelde, pero no por eso lo va a desechar, no por eso lo va a maldecir. Y la palabra de Dios dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuanto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, porque los vestidos que tenía ya no servían. Los vestidos que tenía se habían ensuciado, se habían roto. Dios quiere cambiar tus vestidos espirituales por unos vestidos blancos, por unos vestidos resplandecientes, y vestirle y poner un anillo. Un anillo nos habla acerca de un pacto que no tiene principio ni tiene fin. Él estaba haciendo un pacto con aquel hijo que se había ido. Y dice, y ponedlo en su mano y calzad sus pies. ¿De qué nos habla esto? De que ahora su manera de caminar del hijo iba a ser diferente, por cuanto había valorado las cosas que tenía en casa. Pero ahora que había malgastado todo, iba a valorar lo que tenía en casa. Dice,
traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y se cumple lo que dice la Escritura, por un pecador que se arrepienta, no que tenga remordimiento, porque el remordimiento y el arrepentimiento son dos cosas muy diferentes. Déjeme explicarle. El arrepentimiento es cambio de dirección y de propósito, un giro de 180 grados. El remordimiento solamente es llorar, pedir perdón, pero seguir haciéndolo. Pero este hijo se había arrepentido. Y dice más, y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era. Pero usted dígame, usted que está leyendo la Biblia ahí en casa, ¿cuándo se murió el hijo? Literalmente no murió, pero espiritualmente sí murió. Puede ser que tú estés vivo, pero estés muerto espiritualmente. ¿De qué hablo? Que estés alejado de Dios. Acércate a Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dice, porque mi hijo era muerto y ha revivido, por cuanto ya estaba cerca del Padre. Si tú estás lejos de Dios, discúlpame lo que te voy a decir, pero estás muerto espiritualmente hablando, porque estás lejos de Dios, porque solamente oyes de Dios, pero no conoces a Dios. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de la palabra. Ha revivido, se había perdido y se ha hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque el hijo había regresado a la casa del padre. En el versículo 25 dice, su hijo mayor estaba en el campo. ¿Por qué estaba en el campo? Nos habla acerca de un hombre que estaba en el mundo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano a su hermano. Pero los criados siempre van a dar mala información, porque no había recibido al hijo bueno y sano. Le estaba dando un mal informe, y por cuanto le estaba dando un mal informe, dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto el padre y le rogó para que entrase. Dios te está rogando y te está diciendo, acércate. Pero cuando tenemos un mal informe acerca de lo que es el Evangelio, no queremos acercarnos. Dios no te prohíbe nada. Dios te da a escoger. Camino de bendición, camino de maldición, camino de vida, camino de muerte. Tú vas a escoger por cuál caminar. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 18, que somos vasijas en manos del alfarero. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces, aquel criado le estaba diciendo que había llegado bien el hijo, por eso se enojó, pero no le dijo que había llegado maloliente, no le dijo que había llegado con los vestidos rotos, no le dijo que había llegado descalzo y maloliente, por eso se enojó. Dice en el versículo 29, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Eso es algo que yo no puedo creer, porque todos alguna vez hemos desobedecido. Pero él decía, no te he desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, fíjese la actitud. Fíjese la actitud. Tu hijo, no dijo mi hermano. Mucho cuidado, amigo. Cuando digan, tu hijo. No, debemos de enseñar a nuestros hijos a decir, mi hermano. Porque allá ya había una actitud de soberbia, de arrogancia y de prepotencia. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Aquí hay otra mentira en el versículo 30. Tus bienes ya no eran los bienes del padre, por cuanto les dio lo que le correspondía. Pero hijo está tratando de meter cizaña y dice, consumió tus bienes con rameras. Ahí en el versículo 30, casi al final. Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, y recuerden que vamos a estar transmitiendo estas cápsulas que se titula Portavoz del Eterno. Si usted quiere seguirnos a través de Facebook, lo puede hacer. A través de Iglesia de Jesucristo Rey Eterno. O de José Miguel Isidoro Ruiz. También nos puede hablar por teléfono o mandarnos algún mensaje de texto. Al teléfono 55 23 75 55 56. O puede visitarnos en la Iglesia de Jesucristo Ministerio Rey Eterno, ubicada en la colonia San Lorenzo Jicotenca, en la calle Justina número 111. Que Dios les bendiga. Es una bendición compartir con ustedes la palabra de Dios.